Hemos titulado esta serie Tesalonicenses, Santidad Divina. Vamos a concluir el capítulo 1. Hoy vamos a ir desde los versículos 8 hasta el 10 de esta preciosa carta. Ya concluimos el primer capítulo, ya estamos avanzando. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente y luego vamos a ver lo que Dios nos enseña en su palabra. Dice la palabra de Dios escrita: y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y ya les había comentado en la introducción de la carta que hay temas que van a ser enfatizados más adelante. Por eso, aunque es curioso, lo que hoy vamos a ver, ya lo hemos visto de cierta manera, pero digamos que hoy vamos a enfatizar dos verdades allí. Y para mí posiblemente una de las verdades más importantes, como lo decía ahora en el Salmo, está conectado directamente con lo que vimos en el Salmo y es algo que aparece allí. Esta palabra que he utilizado para darle el título a esta enseñanza está aquí en el texto y es posiblemente una de las palabras más importantes. Curiosamente, es homónimo a lo que estoy diciendo. Esa palabra es palabra. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza Palabra en la Santidad. Ahora, obviamente yo sé que si hiciera esta pregunta, ¿cuán importante es la palabra de Dios? Yo sé que la respuesta sería inmediata, obviamente muy importante. Sin embargo, quiero volver a hacer la pregunta, pero esta pregunta tiene que ser personal. ¿Cuán importante verdaderamente es la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque la palabra de Dios es fundamental en la santidad. Es más, hace 8 días hablamos un poco sobre esto y hoy vamos a enfatizar mucho esto. Hace 8 días vimos cómo el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses que ellos habían creído la palabra verdaderamente, habían aceptado la palabra de Dios y vimos cómo la palabra de Dios escrita juega un papel importante en la santidad del creyente, pero hoy nos vamos a centrar en este tema a través de 2 puntos. Y antes de ir allí, aunque ya quiero ir directamente a la palabra porque hay mucho que ver en este pasaje, yo quiero que pensemos en algo. Se supone que el cristianismo verdadero está fundamentado sobre algo, y es que el cristianismo verdadero históricamente cree que la palabra de Dios, es decir, y aquí hay que decirlo de esta manera, el libro al que llamamos palabra de Dios, el libro al que llamamos Biblia, pero que creemos que es palabra de Dios, verdaderamente es palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que, mis hermanos, tengamos cuidado. No podemos adorar el libro como tal, pero sí necesitamos entender que ese libro que Dios nos dio, que llamamos palabra de Dios, realmente es la palabra de Dios. Y uno de los fundamentos del cristianismo es que la Biblia es inerrante. ¿Qué significa eso? Las traducciones fallan, pero cuando Dios dio su palabra, ese libro que aunque no lo escribió Dios con su propio puño y letra, sino que inspiró hombres, ese libro inspirado por Dios no contiene error. Otro de los fundamentos es que ese libro es infalible. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios dice en su palabra no falla, es verdadero. Y en tercer lugar, que ese libro es suficiente. Significa esto, que cuando uno cree que realmente la Biblia es palabra de Dios, entonces uno acepta que allí está todo lo que Dios tiene para decirnos de cómo vivir nuestra vida para su gloria y para su honra. Y esa es la pregunta. Si esto es verdad, se supone que esto es lo que proclama el cristianismo. Es más, este fue uno de los grandes conflictos en la famosa Reforma Protestante, donde la religión popular acepta como palabra de Dios no solo el libro escrito, sino la tradición de la Iglesia católica y el magisterio, es decir, lo que digan el Papa y los que con él gobiernan la Iglesia. Así que en la religión popular hay 3 supuestas palabras de Dios: la escrita,
la aceptan como palabra de Dios, pero si el magisterio, es decir, si el Papa y quienes con él gobiernan dicen algo, pues eso es palabra de Dios. Por eso tú encuentras muchas cosas que no están en la Biblia, pero ellos la sostienen porque la dijo el Papa tal. O la tradición, si a través de la historia la iglesia empezó a hacer algo, voy a poner un ejemplo, la adoración a los santos, pues como a través de la historia la iglesia empezó a hacer esto, entonces tradición es palabra de Dios. Se supone que el protestantismo vuelve a la raíz y es que lo que digan los hombres no tiene validez. Lo que piensen aún los hombres, por más importantes que sean dentro de la iglesia, no tiene validez si eso contradice la palabra de Dios. Se supone que para el protestantismo, para ti y para mí, que no somos católicos, apostólicos, romanos, la palabra de Dios escrita, el libro al que llamamos Biblia, es suficiente. Creemos que ese libro no falla en lo que dice y que lo que Dios dio no contiene error. No me estoy refiriendo nuevamente a traducciones o de pronto ciertas dificultades que hay con los idiomas originales, sino en esencia, y eso es corroborable por cualquier persona. Se supone que tú y yo, si somos cristianos, creemos que la Biblia es palabra de Dios. Pero, vuelve la pregunta, ¿pero cuán importante es ese libro para nosotros? ¿Cuán importante es lo que dice ese libro para nosotros? ¿Cuánto tiempo le gastamos a lo que allí dice? Se supone que Dios, ¿no? Así es, cuando digo se supone es, si realmente es Dios, nosotros aceptamos ese libro como palabra de Dios y lo amamos y lo buscamos y lo anhelamos como lo que es. ¿Saben? Porque allí está la palabra que santifica. Veamos esto a través de 2 puntos. Y mis hermanos, si la palabra de Dios es importante. Ahora, esa pregunta que yo estaba haciendo no era tampoco para juzgarlos, sino para que nos hagamos la pregunta honesta. Pero si aceptamos esto como verdad, si de verdad la palabra de Dios es importante para nosotros, mis hermanos, la confianza en la palabra de Dios santifica. Ese es el primer punto que quiero que veamos. Y con confianza me refiero precisamente a lo que acabo de decir, pero es lo que vamos a ver en los versículos 8 y 9. Porque yo entiendo algo y hemos venido hablando un poco de esto. Y la carta a los tesalonicenses o las cartas nos van a hablar un poco de esto. Yo entiendo que, claro, como tristemente tantos hombres, bien o malintencionados, no conozco sus corazones, han distorsionado la palabra, la han sacado de contexto, la han malinterpretado y quiera Dios que nosotros no lo hayamos hecho. Pero recordemos que todo líder, todo pastor, como lo queramos llamar, el que se para enfrente a decir, Dios dice, tiene que ser consciente de que su responsabilidad es ser fiel 100% a la palabra, porque si no son las palabras de Dios, sino las de los hombres, mis hermanos, grande juicio el que cae sobre aquel que haga tal atrocidad. Y obviamente esto es una responsabilidad hacia mí. Y ya lo hemos visto a través de la palabra. Pero, si por la gracia de Dios hay todavía, y creo que los hay, hombres que están predicando fielmente la palabra de Dios, mis hermanos, si no son las palabras de los hombres, sino qué es la palabra de Dios, tú y yo necesitamos, es más, lo diría, estamos en la obligación de confiar plenamente en la palabra. Y esa palabra es la que nos va a santificar. Veamos esto en los versículos 8 y 9, y es que la palabra de Dios es 100% confiable. Notemos cómo dice aquí, y ahora, la palabra del Señor, y detengámonos allí. ¿La palabra de quién? No era la palabra de Pablo, no era la palabra de Silas o Silvano o la palabra de Timoteo. Era la palabra de Dios la que estaba siendo predicada, la que fue predicada a los tesalonicenses. Era la palabra de Cristo. Lo voy a decir nuevamente, si por la gracia de Dios en este momento Alex no está inventándose un cuento, si lo que en este momento Alex está diciendo es de verdad la palabra de Dios, porque no se la inventó, porque no fue algo que se soñó anoche, sino que estamos hoy yendo a la palabra de Dios, al libro, a la Biblia, a lo que Dios ha dado. Y si esta es la palabra de Dios, mis hermanos, esta palabra es más grande, más importante que cualquier cosa en este mundo. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Recordemos, estas personas creyeron en la verdad de Dios. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿En qué se convirtió ese mensaje? En lo más importante. ¿Qué fue lo que llenó la vida de los tesalonicenses? ¿Qué fue lo que sació la vida de los tesalonicenses? ¿Qué fue lo que Dios le dio a estas personas que las hizo diferentes? ¿Qué fue lo que Dios le dio a estas personas
que para ellos era lo más importante? ¿Cosas materiales? ¿Riqueza, fama, grandeza? Antes todo lo contrario, eso se estaba perdiendo. Pero ¿qué era lo que abundaba en sus vidas? Tanto que los echaban de sus casas y a donde quiera que iban, ¿qué llevaban? La palabra. No tenían más que dar, no tenían más que transmitir, pero tenían lo más grande, lo más importante. Y esa es la pregunta. Si hoy se nos preguntara a nosotros, es más, y es de verdad, es una pregunta tan honesta más que hacia allá, aunque también es hacia mí. Si hoy le preguntaran a Alex qué es lo que más Alex tiene, ¿será dinero? ¿Será cosas materiales? ¿Qué será? ¿Vida, salud? Todas esas cosas, por muy buenas que sean, tarde o temprano se acaban. Todas esas cosas. Solo hay algo que permanece para siempre, la palabra de Dios. Hagámonos esa pregunta. Si nos preguntáramos, y yo sé que tenemos nuestras ocupaciones, nuestras obligaciones, yo lo sé, claro que sí, pero si se nos preguntara qué lugar ha ocupado la palabra de Dios esta semana en nuestras vidas, el último mes, el año pasado, estamos empezando un año que ya va corriendo, ya vamos en febrero, en este nuevo año, ¿qué lugar ha ocupado la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo más grande que hemos tenido para dar a otros? ¿Qué es lo que más hemos recibido en este año? Mis hermanos, si notamos que estos hombres y mujeres de carne y hueso, como tú y como yo, a pesar de sus problemas y dificultades, como ellos entendieron que la palabra no era la palabra de Pablo, no era la palabra de Silas o de Timoteo, sino la palabra del Señor, esto se convirtió tan importante en sus vidas que la palabra empezó a partir de ellos hacia gente de todas partes. Ellos inundaron su lugar de residencia, su región, es más, y si los echaban de ese lugar, a donde quiera que iban, llevaban la palabra, tanto que Pablo dice, no hace falta que se la mencionemos. Es como si Pablo dijera, nos están quitando el trabajo, y no es que Pablo estuviera celoso, al contrario, lo que Pablo está diciendo es que bien. ¿Saben qué dice el versículo 9? Pues no dejan de hablar. Y es impresionante, no eran los tesalonicenses, bueno, también, pero lo que me refiero es que Pablo que está diciendo, no son tanto los tesalonicenses los que hablan, es la gente que habla de lo que los tesalonicenses tienen. La gente, los de Macedonia y Acaya, y a donde quiera que vamos, cuando llegamos con el mensaje, la gente no deja de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí notamos? Lo que Pablo está diciendo es, donde quiera que vamos, ya hay gente que conoce lo que sucedió en Tesalónica. Y lo que sucedió en Tesalónica. ¿Y por qué dice la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron? Está hablando de lo que acaba de decir en el versículo anterior. Lo que está diciendo es que ellos más que recibir a Pablo, Silas y Timoteo, recibieron el mensaje que ellos les transmitieron. Lo recibieron con tanta alegría. Recuerdan que ya vimos ese pasaje con gozo del Espíritu Santo que se convirtió en lo más grande. Si hoy empezáramos nuevamente a mirarnos a nosotros mismos, quizá tenemos cosas materiales, no lo sé, o quizá no las tengamos. ¿Qué es lo que nos preocupa en este momento? ¿Qué es lo que más tenemos en este momento o de lo que más carecemos en este momento? Y a veces pasa, ¿cierto? Si empezáramos a hablar de nuestras necesidades o de nuestras abundancias, ¿será que la palabra está allí? ¿Mi mayor abundancia es la palabra o mi mayor necesidad es la palabra? Mis hermanos, para estas personas fue tan importante la palabra que ellos recibieron a Pablo, Silas y Timoteo como si hubieran recibido a Cristo mismo. Y esa es la realidad. Si yo, Alex, hoy estoy predicando la palabra de Dios, es Cristo quien está hablando en este momento. Y pensemos, si Cristo hoy estuviera aquí, ¿cuántos quisiéramos compartir un tiempo con Cristo? Si Cristo hoy estuviera aquí, y bueno, y no es que Él no esté, Él está a través de su Espíritu, Él es Dios, pero lo que me refiero es de manera física. Lo he dicho en tantas ocasiones porque es verdad. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos que si pudiéramos ir al pasado, iríamos a la época de Cristo porque nos encantaría verlo, nos encantaría escuchar una enseñanza, nos encantaría tocarlo a lo mejor? Pues mis hermanos, el Cristo en el que tú y yo creemos está más vivo que nunca. Es Dios y es real. Lo que pasa es que Él vino a hacer una obra hace casi 2000 años, pero Él nos mandó su espíritu. Él dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, pero Él también dijo, pero les dejo mi palabra, les dejo mi verdad. Así que esta es la realidad. Es más, podemos estar seguros, no necesitamos que Cristo esté de manera física en este momento. Tenemos algo que es más grande y es el mensaje que Él nos dejó. Porque ¿saben qué dijo el mismo Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos? Bueno, antes de morir en la cruz y ascender a los cielos, hizo una oración al Padre y le dijo al Padre esto: hazlos santos con tu verdad. Juan 17:17, enséñales tu palabra, la cual es verdad.
¿Cuántas personas vieron a Cristo? Hasta lo tocaron. Es más, ¿cuántas personas hasta tomaron comida del mismo plato de Jesús? Estuvieron sentados a la mesa con Cristo Jesús. Voy a ponerles un ejemplo, Judas. ¿Y de qué le sirvió? Una persona puede estar frente a la persona más cristiana del mundo y sencillamente odiarla, porque lo que odia no es a la persona, sino la verdad de Dios en esa vida. Mis hermanos, ¿saben qué nos hace santos? La verdad de Dios. Y Cristo oró al Padre, hazlos santos con tu verdad. ¿Y qué dijo? Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La bendición más grande que Dios nuestro Padre tiene para darnos es hacernos santos con su verdad. Como lo acabamos de ver en el versículo anterior, ¿qué pasó con los tesalonicenses? Se apartaron de los ídolos, conectado con lo que vimos en el Salmo. Todos adoramos algo o alguien. Todos somos adoradores. Hasta los más ateos son adoradores, realmente. Eso es una realidad. Normalmente los más ateos adoran la ciencia. Normalmente los más ateos adoran el materialismo, adoran la física. ¿Por qué? Porque para ellos no existe sino lo físico, pero lo tienen que adorar, porque para ellos es lo más importante. Mis hermanos, algo o alguien ocupa nuestro corazón. ¿Es Dios? Si es Dios, si decimos amén, entonces necesitamos entender que Él nos ha dado su palabra, que su palabra es verdad, que su palabra nos hace santos. Los tesalonicenses se apartaron de los ídolos para seguir al Dios verdadero. ¿Pero por qué? Porque aceptaron su palabra. Es así como muchas personas aún pueden estar dentro de una religión hasta hacerse llamar cristianos. Mis hermanos, en este momento puede haber, y ojalá que no seamos nosotros, pero necesitamos preguntarnos, puede haber personas frente a un hombre que dice que está hablando de parte de Dios, pero se está exaltando a sí mismo o está hablando de algo que no es Dios verdaderamente. Mis hermanos, eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Es más, aquí el contexto es muy fuerte y aunque la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que Tesalónica era un lugar donde había mucho paganismo, pero recordemos que también muchos de los tesalonicenses salieron del judaísmo. Es que está la realidad, cualquier religión es una mentira, es un engaño, así se haga llamar cristianismo, si la palabra no es el centro. Si la palabra verdadera de Dios no es lo más importante, podríamos tú y yo en este momento estar siendo idólatras si en este momento no estamos siendo enseñados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? Entonces, ¿a quién estamos adorando? ¿Para qué nos estamos reuniendo en este momento? Hay tantos lugares que se hacen llamar iglesias cristianas donde su Dios es el dinero y el materialismo y la sanidad física. Claro, Dios nos podría dar esas cosas, pero eso no es el evangelio. Pero ¿saben qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué oró? Hazlos santos. Esto se lo pidió al Padre. ¿Con qué? Con tu verdad. La verdad no nos llena los bolsillos de dinero. Puede ser que creer la verdad no nos traiga una vida cómoda, al contrario, puede ser que como a los tesalonicenses nos traiga problemas y dificultades. A lo mejor hoy mismo nuestro cuerpo esté desgastado, pero lo más grande que Dios tiene para darnos es su verdad, su palabra verdadera, porque su verdad nos hace santos y dice, enséñales, y ahí es donde me encanta. Es Cristo mismo, el Hijo de Dios, orando al Padre, y esta debe ser mi oración. Ahora el hermano Tito me preguntaba, yo le decía, tiene que ser la misma petición, tiene que ser la misma petición. Yo puedo enseñarles, y si es la palabra de Dios, no basta, no es suficiente. Yo necesito que sea Dios quien les enseñe, porque solo Él nos puede enseñar la palabra, la cual es verdad. Esto es lo que necesitamos. El hermano Tito ahora oraba por nuestros hijos. Amén. Necesitamos que Dios les enseñe. Oraba por nuestros cónyuges, familiares y vecinos. Amén. Necesitamos que Dios les enseñe. Es más, por favor, oren por mí, para que Dios me enseñe la palabra para poder enseñárselas a ustedes. Y aun cuando yo sea fiel a la palabra y quiera Dios que así sea, que sea Dios quien les enseñe su palabra, porque la palabra nos hace santos. Eso fue lo que marcó la diferencia con los tesalonicenses. En Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, a fin de hacerla santa. ¿A quién? A la iglesia. ¿Recuerdan el contexto de este pasaje? El contexto inmediato de este pasaje es que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo sé que ese es el contexto inmediato de este pasaje, pero nos dice qué es lo que Cristo hace por la iglesia para dar un ejemplo al esposo. Obviamente el tema no es el matrimonio, pero en este momento nos recuerda lo mismo y este pasaje está conectado con lo que estamos viendo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que Cristo, el verdadero amor de Cristo hacia su iglesia, ¿cuál es? Que les dé cosas materiales, que les llene de vida y de salud.
mis hermanos, eso tarde o temprano no se acaba. El amor de Cristo. Cristo entregó su vida por la iglesia, no solamente para perdonar sus pecados, y no estoy diciendo que esto no es lo más importante, pero también Cristo entregó su vida por la iglesia a fin de hacerla santa. Es que no somos perfectos. Ser salvos por gracia significa que Cristo perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero no es que ya Él hizo esto y esto lo es todo. No, Él también murió por nosotros para hacernos santos, para hacer de nosotros una iglesia santa y limpia, al lavarla mediante la purificación ¿de qué? De la palabra de Dios. Ciertamente Cristo nos limpió de todo pecado, pero en nuestras vidas sigue habiendo manchas, arrugas, para utilizar la ilustración de la palabra, o alguien ya es perfecto. ¿Y cómo es que Dios nos va a seguir purificando? Es más, ¿cómo es que Cristo nos sigue mostrando su amor, su sacrificio y la manera en la que nos limpia y nos hace cada día santos? Pues al lavarnos, Él nos sigue lavando mediante la purificación de la palabra de Dios. Y lo voy a decir de esta manera nuevamente. Tratemos de imaginarnos esto. Mi necesidad más grande, bueno, esto no es una imaginación, es una realidad. Mi necesidad más grande es ser cada día mejor, porque estoy lleno de errores y de fallas, porque mi vida está llena de manchas y arrugas. ¿Es la realidad de todos o no? Porque no somos perfectos, aunque queremos serlo. Y aunque nos esforcemos y por más que lo hagamos y está bien hacerlo, seguimos viendo tantos errores, tantas manchas, tantas arrugas. Esa es nuestra mayor necesidad. Pero si eso es verdad, ¿cómo es que Cristo mismo, al mostrarme su amor, me va a hacer cada día más santo, más limpio? ¿Cómo es que Cristo me va a seguir lavando, me va a seguir purificando? Pues lo que aquí está diciendo la palabra de Dios, y esto es lo que demuestra si realmente esto es importante en mi vida, es que en este momento, a través de su palabra, es que Dios lo está haciendo. Mis hermanos, Dios en este momento nos está lavando. Dios en este momento nos está limpiando. Dios en este momento nos está santificando, nos está purificando a través de su palabra. Entonces, este definitivamente, y lo tengo que decir, es el momento más grande para un cristiano. El momento en el que está frente a la palabra que lo santifica, que lo perfecciona. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta verdad, y ahí es donde vamos, no es que cuando yo sea perfecto, entonces hago. No, es al contrario. Hoy soy tan imperfecto, por eso necesito que Dios me santifique. No es que cuando yo sea mejor, entonces, no, es que no soy mejor, pero quiero serlo. Entonces Dios me va a lavar, me va a limpiar, me va a purificar, pero ¿mediante qué? Mediante su palabra. Es más, volviendo a Tesalonicenses, pero esta vez en su segunda carta, capítulo 2, versículo 13, Pablo, Silas y Timoteo dicen esto: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. ¿Notamos? ¿Por qué los tesalonicenses eran amados por Dios? Nuevamente, ¿qué les estaba dando Dios que Pablo tiene que decir gracias por amar tanto a esas personas? Ay, Señor, gracias que los amas tanto que mira, ya están construyendo un nuevo templo maravilloso, ya están llegando en carro último modelo, los hijos de los tesalonicenses están yendo a las mejores universidades. ¿Eso era lo que les estaba pasando? No, mis hermanos. El amor de Dios estaba manifestando en esas personas porque dice, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación, mis hermanos, que vino mediante ¿qué? El Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Así que si notamos, es un trabajo en conjunto. Dios ya limpió todos nuestros pecados para que nosotros podamos estar en paz con Él. Dios nos ha perdonado completamente en Cristo, pero eso no significa que ya somos perfectos. Significa que Él ahora empieza a limpiarnos día tras día. Significa que ahora experimentamos esa salvación progresiva de la santidad por medio de ¿qué? Del Espíritu. Pero el Espíritu no trabaja solo. ¿Qué usa el Espíritu Santo? La verdad. Pero a la vez, porque estos cristianos aceptan esa verdad. Es porque tú y yo aceptamos que lo que la Biblia dice es verdadero. Mis hermanos, y si nosotros rechazamos esa verdad, pero el Espíritu obra en nuestras vidas, pero obra a través de ¿qué? De la verdad. Obra a través de la palabra. El Espíritu nos hace santos, así que es impresionante. Cristo, el Hijo de Dios, nos hace santos. El Espíritu Santo nos hace santos. Dios nuestro Padre nos hace santos. ¿Cómo es esto? Jesucristo, el Hijo de Dios, muere por nuestros pecados. Nos da ejemplo.
Pero tanto el Padre como el Espíritu Santo envían su espíritu, tanto el Padre como el Hijo envían su espíritu a nuestras vidas. Pero el Padre nos guía a toda verdad y el Espíritu nos guía a toda verdad. Notamos, es Dios obrando santidad en los cristianos. Pero ¿amamos tú y yo la verdad? ¿Creemos la verdad? ¿Creemos que esto que Dios nos está diciendo es verdad? Eso es creer. Creer es aceptar la verdad de Dios. En tantos lugares, si en este momento se dijera, Dios hoy los va a bendecir, Dios los va a hacer prósperos. ¿Cuántas personas dicen amén a esa palabra y reciben esa palabra? Pero pregunta, ¿es esa la palabra de Dios? No, es un engaño, es una mentira. Pero esta sí es la palabra de Dios, es lo que aquí está diciendo la palabra de Dios. Si creemos la verdad de Dios y la aceptamos y la queremos vivir, Dios nos da poder, Dios nos va a ayudar. No nos va a perfeccionar esta semana, en el sentido de que ya no vamos a ser perfectos el próximo domingo, si Dios nos presta vida y nos volvemos a reunir. Significa que Él va a empezar a orar, Él va a usar su palabra y nos va a perfeccionar, nos va a limpiar, nos va a hacer crecer. Él va a usar esta palabra y su espíritu para ayudarnos a vivir en la verdad. ¿Pero creemos esa verdad? Mis hermanos, la Biblia es la verdad. La Biblia es palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa en nuestro corazón? Esto nos lleva a nuestro segundo punto y es la esperanza de la palabra santifica. Totalmente congruente con lo que acabamos de ver. Si la palabra de Dios es verdadera y la palabra de Dios en su mayor parte, en la mayor parte de la Biblia son verdades de Dios para llevarnos a vivir en obediencia. Lo he dicho en varias ocasiones, hay traducciones de la Biblia y no es que yo esté en contra de eso, pero hay que tener cuidado porque a veces eso nos lleva, y perdón la expresión, pero es verdad, a volver la Biblia en un libro de agorería. ¿A qué me refiero? Hay unas traducciones de la Biblia que se llaman traducciones promesas que resaltan las promesas de Dios. ¿Por qué digo que nos llevan a ver la Biblia como las cartas? Es verdad, muchas personas lo ven así y ojalá que no nos pase a nosotros. Porque entonces empezamos a tomar de la Biblia solo lo que nos conviene. Claro, como las promesas están allí subrayadas en un color diferente y empezamos a tomar promesas, 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 promesas y promesas. Pero solo en la Biblia hay promesas de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a dar prosperidad. Ese es el problema. La mayor parte de la Biblia, es más, yo me atrevería a decir que el 90% de la Biblia, y eso que estoy siendo mesurado, yo pensaría que mucho más, si no el 100%, pero vamos a decirlo de esta manera, no es un dato exacto y preciso, que yo ya empecé a leer la Biblia del principio a fin y saqué ese dato, no, pero por poner un ejemplo, pienso que más o menos el 90% de la Biblia no son promesas de bendición, son mandamientos de Dios, son estilo de vida, cómo vivir. Empezamos a leer los evangelios y miren, aquí Jesucristo sanó a fulano, sanó a sutano, sí, pero ¿y qué de las enseñanzas de Cristo donde nos dice cómo vivir? ¿Qué de su vida de ejemplo? Veamos las cartas. ¿Cuántos milagros? Aquí estamos terminando el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. ¿De cuántos milagros están hablando aquí? Terminamos Santiago. Santiago también nos habló de la oración, pero ya vimos que un pasaje que se utiliza tanto para la sanidad está hablando de algo muy diferente, que es más importante y es más grande. Así que, es más, si uno se lee el Nuevo Testamento, básicamente, al principio hay unos cuantos milagros y paremos de contar. A lo que me refiero, mis hermanos, es que la mayor parte de la Biblia, si no toda, de principio a fin, es cómo vivir, cómo vivir. Pero hay una pequeña porción que hasta a veces se distorsiona tanto y es de lo que la Biblia nos dice que está por venir. Y creo que esas son las dos partes fundamentales de la Biblia. Nos enseña lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos, pero nos enseña cómo vivir. Y nos dice lo que vamos a recibir. Y es a lo que me refiero con este segundo punto. Si la palabra de Dios es confiable, y por supuesto que lo es. Si lo que la Biblia dice es verdad, una pequeña porción, no es todo, pero una pequeña porción de la Biblia nos habla de lo que está por venir. Es lo que teológicamente se conoce como escatología. Hay mucha gente que le encanta eso, pero también a veces solamente se centran en que va a caer que el Armagedón, que va a caer un meteorito, que esto. No, mis hermanos, a lo que me refiero es que lo que nos santifica es creer que la palabra de Dios es verdadera, pero en segundo lugar, que lo que ella nos promete es verdadero, pero no esas promesas de la Biblia con promesas resaltadas, sino las verdaderas promesas de Dios. Veamos esto en el versículo 10. ¿Qué fue lo que creyeron los tesalonicenses y les trajo esperanza? También comentan, la demás gente, la gente hablaba de los tesalonicenses. Es impresionante. Si alguien más hablara de nosotros y tuviera que decir qué es lo más importante para nosotros, esa persona podría decir que lo más importante para nosotros es la palabra.
Si alguien más hablara de nosotros y esa persona dijera de nosotros lo que tú y yo anhelamos, deseamos y esperamos, pregunta, esas personas que conocen a quienes a lo mejor les hemos hablado de nuestros sueños, anhelos y deseos, ¿pueden decir que nuestros anhelos, sueños y deseos no están aquí sino allá? Esa es la pregunta, porque eso era lo que estaba pasando con los tesalonicenses. No era tanto, o sea, también los tesalonicenses hablaban de lo que era más importante para ellos, la palabra de Dios. Los tesalonicenses hablaban de su esperanza más grande, como lo va a decir aquí el versículo 10. Pero ¿quiénes eran los que decían? La demás gente. Nuevamente, si los que nos conocen, familiares, amigos, vecinos a nuestro alrededor, hablaran de nosotros y dijeran, y aquí me hago mejor dicho, lo hablo hacia mí. Si los que me conocen conocen lo que yo anhelo, deseo, sueño y lo que es más importante para mí, si ellos lo conocen, pueden decir que lo más importante para mí es la palabra de Dios y lo que Dios ha prometido darme en la eternidad, pues eso era lo que la gente decía de los tesalonicenses. También comentan cómo ustedes esperan con ansias que Dios les dé la nueva casa, que Dios les sane el cuerpo. No están mal esas cosas, pero esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Es impresionante, ¿no? La gente hablaba de los tesalonicenses. ¿Qué decían? Es que para esas personas lo más importante es la palabra de Dios. Tanto que Pablo llegaba a un lugar, iba a predicar. ¿De quién nos va a hablar? Del mismo Dios de los tesalonicenses. Esas personas que eran idólatras, pero ahora creen en el Dios verdadero. Esas personas que se preocupaban y se afanaban solo por las cosas de esta vida, pero ahora tienen su esperanza puesta en una gloria eterna. Ya conocemos ese mensaje. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Mis hermanos, es impresionante, ¿no? La gente comentaba esto de estas personas. ¿Y saben qué comentaban? Que los tesalonicenses esperaban ¿con qué? Con ansias. ¿Qué? La venida desde el cielo del Hijo de Dios. ¿Cuál era su esperanza más grande? No está mal levantarme y decir, Señor, este día que me ayudes en el trabajo. Esas cosas están bien, no estoy diciendo que no. Pero si cada día nuestro anhelo y deseo fuera que Cristo regrese hoy. Quiero estar con Él, porque mi galardón estás allá. Señor, te pido que me ayudes en mi trabajo, pero a lo mejor en mi trabajo va a haber problemas y dificultades. Señor, te pido que me ayudes con mi familia, pero a lo mejor este día con mi familia va a ser un caos porque hay problemas, porque hay dificultades, porque la palabra de Dios no está gobernando nuestras vidas o no está gobernando la vida de las demás personas. Señor, te pido que, por favor, lo que tenga para hacer hoy, que en tu gracia salga bien, pero no sé si salga bien, Señor. Lo más grande que anhelo y deseo es que tú obres en mi vida, que tu palabra obre en mi vida, que sin importar lo que pase a mi alrededor, tu palabra sea lo más importante y a lo mejor hoy las cosas sí sean diferentes porque a lo mejor hoy tú regresas. Es curioso y siempre lo he dicho, mis hermanos, el regreso de Cristo hoy para muchos cristianos es un terror, ojalá que ya no para nosotros, pero para muchos lo ha sido. Pero para los verdaderos cristianos que entendieron el evangelio correctamente, como los tesalonicenses, era un anhelo que esperaban ¿con qué? Con ansias. Era lo más grande que les podría ocurrir jamás. Que Cristo regresara era su sueño, su anhelo. Es más, lo voy a decir y me voy a adelantar un poco. Tanto que ya lo dije en el principio, en la introducción de estas cartas, pero tanto se convirtió como una obsesión que hasta mis hermanos se les olvidó hasta trabajar, comer y vestirse. Y es de verdad. Se sentaron a esperar que Cristo regresara, tanto que Pablo les tuvo que decir, no, esperen. No podemos ir hasta allá porque no sabemos cuándo va a regresar Cristo. Se convirtió en una obsesión para estos cristianos que lo más grande para ellos, el anhelo, el deseo, abrían los ojos y estaban mirando a ver si abrieron los ojos en la eternidad. No, bueno, un día más, pero a lo mejor hoy llega Cristo. Era tanto el anhelo que se les convirtió en una obsesión. En un sentido, ojalá eso fuera con nosotros, no olvidándonos de que de todas maneras no sabemos si Él todavía va a tardar 1000 años. Pero mis hermanos, este era el anhelo más grande de los cristianos en el primer siglo, que Cristo regresara. Tanto que dice el versículo final, porque es que notemos, claro, como el problema es, la parte del versículo final es la parte que a muchos les han infundido. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Si Cristo hoy regresara, para quienes no creen en Cristo, es el horror más grande que jamás pudiera existir. Eso es verdad. Y hay que mucha gente lee el Apocalipsis y le da miedo, que le dé miedo a aquel que no cree en Cristo, eso es cierto. Porque Apocalipsis nos muestra las dos caras de la moneda. Apocalipsis nos muestra que cuando Cristo regrese, y no solo Apocalipsis, la Biblia enseña, si Cristo hoy regresara, mis hermanos, es el horror, y las palabras no alcanzan para expresar el horror
que es para aquellos, para quienes no creen en Cristo. Si una persona hoy no cree en Cristo y Cristo hoy regresa, es el horror de la ira. Es más, se puede traducir mejor de esa manera. Es la ira justa de Dios. Tratemos de imaginarnos a un Dios airado. Ciertamente Dios está airado contra el pecado, contra la maldad. Pero ¿saben por qué para los tesalonicenses y para ti y para mí, si creemos en Cristo, el Hijo de Dios, podemos esperar ese día con anhelo? Porque aunque ese es el día del horror para quienes no creen en Cristo, es, mis hermanos, también el momento en el que podemos estar seguros, porque aunque ciertamente ese día viene el juicio justo, la ira de Dios, pues Cristo ya nos rescató del horror. ¿Sí me hago entender? ¿Sí comprendemos esta verdad? El regreso de Cristo son las dos cosas a la vez. El día más horrorífico del universo entero, pero a la vez el día más glorioso. Es el horror más grande para quienes rechazan a Cristo. Es la gloria más grande para quienes lo aceptan o lo aceptamos por gracia. Es el horror más grande porque será el día en el que Dios viene a juzgar a las personas por no haber creído en Él, por no haber aceptado su palabra, por no haber aceptado su verdad. Pero también es el día más grande porque es el momento en el que llega nuestro Salvador. Es el momento en el que aunque estuviéramos muertos nos resucita y si estuviéramos vivos nos transforma en cuerpos de gloria. Mis hermanos, ¿entendemos esto? Entonces, tristemente a muchos cristianos les predicaron el horror. ¿Sí o no? Pues Pablo a los tesalonicenses les dice, es que ese es el día de horror para los que lo rechazan, pero para nosotros es el día más grande porque Él ya nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Sí lo entendemos? Y ahí sí lo digo, y si Cristo regresara en este momento, mis hermanos, ¿qué es lo más grande para nosotros? ¿Diríamos amén, ven Señor Jesús? No, es que quizá no he terminado la universidad, quizá no he terminado de pagar la casa, quizá, ¿qué es lo mis hermanos, qué sería eso tan grande para decirle, Señor, no, que no vengas? No, mis hermanos, si Cristo está en nuestras vidas, al contrario, ojalá llegara allá y se acabara todo esto en esta tierra. Porque si se acabara todo en esta tierra, sería el comienzo de la gloria eterna. Será un horror para aquellos quienes lo único que tienen es las cosas de esta vida, las cosas de esta tierra. Y es más, para enfatizar este punto, y no voy a ir a todos los versículos, pero si tú puedes leer en casa solo los finales de la primera carta, literalmente los finales de los 5 capítulos de la primera carta a los tesalonicenses, cada uno de los finales es lo mismo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No voy a ir a todos, les voy a traer un par de ellos. Vayamos al capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Qué dice el versículo 13? Que es el versículo final. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con todo su pueblo santo. ¿Y qué dice allí? Amén. Ese debe ser nuestro amén más grande. Pero si notamos, y si lees el final del capítulo 2, es lo mismo. Pablo habla del regreso de Cristo. Si leemos el final del capítulo 4 y del capítulo 5, vayamos al final del capítulo 4, versículos 17 y 18. Luego, junto con ellos, está hablando de qué pasa con los que han muerto. Pues van a ser resucitados, pero junto con ellos, si Cristo regresara en este momento, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor, ¿qué? Para siempre. Está hablando que el regreso de Cristo. El regreso de Cristo. Sí, los 5 capítulos terminan con el regreso de Cristo, porque para los cristianos verdaderos el regreso de Cristo debe ser lo más importante. Versículo 18. Tanto que dice, así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Si Cristo regresa hoy, aquellos que han muerto en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Resucitan. Hoy. Por eso si Cristo hoy regresara, sería la gloria más grande. Ver a aquellos que han partido con el Señor resucitados. ¿Y qué pasaría contigo y conmigo? Mis hermanos, estos cuerpos serían transformados en cuerpos de gloria que ya no gustarán la muerte. ¿Qué pasaría con aquellos que han rechazado a Cristo? ¿Qué pasaría con aquellos para quienes Cristo no fue su Señor, su Dios, su Salvador? Pero para aquellos que hemos creído en Cristo, ¿qué dice Pablo? Así que, ¿creen terror entre ustedes con estas palabras? No, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué es eso que hoy me está desanimando? ¿Qué es eso que hoy me está entristeciendo? ¿Qué es eso que hoy me está angustiando? Pensemos, ¿y si Cristo regresara, no se acabaría eso? ¿Cuál es ese problema, esa dificultad? Ese cuerpo que se está desgastando, si Cristo regresara en este momento, un cuerpo glorificado. ¿Qué es eso que me preocupa? Es que no tengo una casa. Pues si Cristo regresara en este momento, el momento de recibir la herencia, de recibir nuestra mansión.
El momento de recibir aquellas cosas que Dios nos ha prometido. Las promesas de Dios son reales, pero para quienes creemos en Cristo, la promesa más grande es que Él regresa y que allí será la gloria eterna. Anímense unos a otros con estas palabras. Nunca en la Biblia realmente para los cristianos el regreso de Cristo fue un momento de terror. Al contrario, fue un momento de gozo, de alegría, de esperanza. Es más, la esperanza más grande. De hecho, lleguemos hasta al capítulo 5. ¿Cómo termina, mis hermanos? Primero a los Tesalonicenses 5:23. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que, ¿qué? Hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Solamente me faltó el capítulo 2, pero lo puedes leer en casa. Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo terminan? Cristo regresa. ¿Pero qué es que Cristo regrese? Perfección, santidad, gloria, ánimo. Es la gloria eterna. De hecho, mis hermanos, el apóstol Pedro, hablando de esto, nos pone en el contexto correcto. Hay personas que hasta han dicho, no, el evangelio no es verdad porque precisamente, voy a decirlo de esta manera, los tesalonicenses están hoy con nosotros. Se murieron. Y ellos se murieron esperando el regreso de Cristo. Y no solamente los tesalonicenses del primer siglo. ¿Cuántos siglos van de cristianismo? Y cada cristiano verdadero que ha entendido el evangelio verdadero ha vivido y ha muerto esperando a Cristo. El asunto es que la Biblia no nos miente tampoco. La Biblia nos dice que esta debe ser una esperanza, porque esto anima al cristiano, porque de una u otra manera, sea que Cristo regrese o no todavía, tarde o temprano, todos llegamos a la presencia de Dios. Pero podría ser que hoy regrese. ¿Quién lo sabe? Nadie. Pero Pedro precisamente nos advirtió de esto. Es más, Pedro dijo que había personas que iban a terminar burlándose de esto. Y eso sucede hoy con muchas personas. Se burlan del cristianismo que porque los cristianos esperamos que Cristo regrese. Y vean, ya 2025 años y Cristo no ha regresado. Y se puede tardar 1000 años más. Pero, mis hermanos, ¿cuándo va a regresar Él? No lo sé. Podría ser hoy o no. ¿Alguien sabe cuál es la fecha? Pero podría ser hoy. ¿Podría ser dentro de 1000 años? Yo no les estoy diciendo que a nosotros nos va a tocar ver el regreso de Cristo, pero nos podría tocar. Por eso es que Pedro, hablando de este tema en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. La promesa de Cristo es regresar. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Mis hermanos, esta es la realidad. Si Cristo no ha regresado es porque todavía hay oportunidad para los que no son salvos. Si Cristo no ha regresado, todavía hay oportunidad para ese cónyuge que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús. Si Cristo no ha regresado, todavía hay oportunidad para esos hijos que no han aceptado a Cristo Jesús. Si Cristo no ha regresado, todavía hay oportunidad para el jefe, para el presidente, para las personas que no han conocido a Cristo Jesús. Porque cuando Cristo regrese, ahí sí ya no hay oportunidad. ¿Entendemos esto? Cada día de vida que tú y yo hoy tenemos, y tenemos a Cristo, es una oportunidad para mostrar a Cristo y para mostrarles a otros que lo más importante para nosotros es Cristo, su palabra, su verdad, y que nuestra esperanza está no en el mañana, que yo no sé mañana si voy a tener más o voy a tener menos en esta tierra. Es más, de algo estoy seguro, si Dios me presta vida y Cristo no regresa, mañana, mis hermanos, este cuerpo no va a estar más fuerte, va a estar más débil, porque se desgasta. Soy realista, ¿o no? Pero mis hermanos, si Cristo no ha regresado, no es que Él sea lento para cumplir su promesa. Él prometió regresar y Él va a regresar. Saben que Él es paciente por amor a nosotros y Él no quiere que nadie sea destruido. Él quiere que todos se arrepientan. Este nuevo día es una nueva oportunidad para predicar a Cristo, porque Cristo mismo lo dijo en Mateo 24:36, independientemente de cómo interpretemos este pasaje. Personalmente creo que en un sentido sí está hablando del regreso de Cristo. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Es que saben, aunque Jesucristo es Dios, pero Cristo mismo está esperando es la orden del Padre. Y esto solo está en potestad de Cristo. Es que ni los ángeles saben cuándo Cristo regresa, ni el Hijo. Así que terrible cuando hay pastores por ahí que se ponen a dar fechas y esas cosas. A mí me encantaría saber cuándo regresa. Si yo supiera que Cristo regresa la próxima semana, bueno, tratemos de imaginarnos esto. Si tú y yo supiéramos que Cristo regresa dentro de 8 días, ¿cómo sería esta semana? ¿Qué sería lo más importante para ti y para mí esta semana? ¿Hacer dinero? ¿Las cosas materiales? Yo creo que hasta ni comeríamos. Claro, tener cuidado. Eso les pasó a los tesalonicenses.
Dejaron hasta de trabajar. No, es que Cristo ya regresa. ¿Y para qué va a trabajar? Pues, para dejar el dinero que se va a quemar aquí con el fuego. No, 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 no es eso. No es eso, mis hermanos. Pero si supiéramos que Cristo regresa dentro de 8 días, y nuevamente tener cuidado, porque hay personas que se han hecho llamar cristianas, que no han sido cristianos para nada, cultos, sectas, diabólicos, personas que hasta se han inmolado porque Cristo ya regresa, y otros estafadores que le han dicho a las personas, traigan todo su dinero que Cristo ya regresa, y Él es el que luego se desaparece con todo el dinero de la gente. Ha pasado, ¿sí? Y por eso es que también muchas personas, claro, tienen recelo con esto, ¿no, mis hermanos? Yo no sé si Cristo regresa esta semana, yo no sé si regresa dentro de 8 días, pero si Cristo regresara dentro de 8 días y tú y yo lo supiéramos, ¿cómo viviríamos? Pues esta es la pregunta, ¿por qué no vivir así? ¿Qué sería lo más importante para nosotros? ¿Por qué no vivir de esa manera? No dejando de trabajar, no dejando de cumplir con nuestras necesidades y obligaciones, pero que lo más importante en nuestras vidas, en nuestros corazones, fuera lo que es importante para Dios, su palabra. Pues déjenme decirles, si Cristo regresara dentro de 8 días y tú y yo lo supiéramos con certeza, estoy seguro que si tú y yo somos hijos de Dios, lo más importante esta semana sería vivir en obediencia y santidad o no. Pues eso es lo que Dios quiere, por eso tampoco nos lo dice. No. Ahora, yo no sé si Cristo regrese esta semana por mí. A lo mejor y dentro de 8 días no les puedo predicar porque ya no estoy aquí. ¿Quién lo sabe? Yo no sé cuánta vida me va a regalar Dios. Mis hermanos, nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre lo sabe. Solo el Padre. Pero creo que esto también está dentro del contexto, mis hermanos. Jesucristo un día contó una parábola, solo traigo Lucas 18:8, un versículo nomás. Les digo, Él pronto les hará justicia. Hablando precisamente, miren mis hermanos, si Cristo no regresa, también podemos descansar. Que Él, su palabra y su verdad, la santidad sea lo más importante. Él se va a ocupar de todas las cosas. De eso va este contexto. Él cuenta una historia de una mujer que tenía una necesidad y hubo un hombre que le hizo justicia, aunque no era justo. Y la parábola habla de esto. ¿Ustedes creen que Dios no nos ayuda? ¿Ustedes creen que Dios nuestro Padre es mezquino? Mis hermanos, Él nos ha cuidado, nos ha ayudado. Y si Él nos va a prestar más años de vida, Él nos va a ayudar, nos va a cuidar, nos va a sostener. Él es el que lo ha hecho hasta este día y lo va a seguir haciendo. Pero, ¿saben qué dice Jesucristo? Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿A cuántas personas anhelándolo lo encontrará en la tierra? Si esta semana hubiese venido Cristo, ¿lo estábamos anhelando? ¿O qué estábamos anhelando? ¿Un aumento de sueldo? ¿Más ropa? ¿Más dinero? ¿Cosas materiales? No estoy diciendo, y aquí es donde está el error en muchos lugares, que si ese ha sido nuestro pensamiento y Cristo hubiera regresado, nos hubiéramos quedado. No, 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 mis hermanos. No, no, no. Esa es la mentira que se han inventado muchos para manipular. Esa es la mentira que se han inventado muchos para manipular. Pero mis hermanos, esa sí es la pregunta honesta. O sea, es decir, si hoy se nos preguntara o nos preguntáramos a nosotros mismos, porque esa fue la pregunta que hizo Cristo. Cristo lo que está diciendo es, miren, el Padre nos da todas las cosas. El Padre nos ha guardado. El Padre nos ha sostenido. El Padre escucha nuestras oraciones. El Padre sabe de qué tenemos necesidad. Él ha estado con nosotros y seguirá estando. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a quién va a encontrar anhelándolo? ¿A quién va a encontrar esperándolo? Los tesalonicenses se murieron esperándolo. Van alrededor de 20 siglos. Cristianos se han muerto esperándolo. No sé si a nosotros nos toque morir o nos toque ver su regreso, pero que si vivimos o morimos, vivamos para Él o muramos para Él, y que así sea muriendo, mis hermanos, muramos esperándolo. Porque esto santifica. Porque esto nos lleva a pensar que lo más grande que Dios tiene para darnos y lo más importante no está en esta vida, no está en esta tierra, no son esas las promesas de Dios. Aferrémonos a estas promesas. Es más, el apóstol Pedro, volviendo precisamente a su segunda carta, y con esto termino, en el capítulo 3, versículos 11 al 13, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, dado que todo lo que nos rodea tarde o temprano se acabará, pasará, y en el regreso de Cristo, mis hermanos, de verdad, ¿ustedes creen que esta ropa que nos ponemos y que a veces tanto queremos va a sobrevivir? No, mis hermanos, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿saben cuál es la expresión de Pedro? ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Es un ánimo, es un aliento. Y allí está, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Está hablando del regreso de Cristo. ¿Esperarlo con qué?
con ansias. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Pero Pedro no está diciendo esto para generar terror en los cristianos, sino ¿para qué? Para esperar que eso suceda con ansias. Con ansias. Nuestro mayor deseo hoy debería ser que Cristo regrese. ¿Por qué? Versículo 13, pero nosotros esperamos. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál fue la esperanza de Pedro? Y déjenme decirles, si Pedro tuvo que morir. Y según la tradición, murió crucificado. Pero Pedro esperaba todos los días, con entusiasmo, los cielos nuevos y la tierra nueva que él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Porque la esperanza en las verdaderas promesas de la palabra de Dios santifican la vida del cristiano. De manera simple, la palabra santifica, como es el título de esta enseñanza, palabra en la santidad. Pero nuevamente, esta es la pregunta, es la manera en la que quiero que terminemos y también por lo que quiero que oremos. No quiero decir con esto ni juzgar a nadie. Si la palabra y confiar en esa palabra y vivir en esa palabra no ha sido lo que hemos anhelado hasta el día de hoy, pidámosle a Dios esto. Pidámosle a Dios que esta semana, si Cristo no regresa, o este año, si Cristo no regresa, o los días o años de vida que Dios nos quiera regalar, si Él todavía no regresa, o que si estamos en los planes de Dios para ver su regreso, pues que hasta el día del regreso de Cristo, confiemos en Él, en su palabra, vivamos en Él, en su palabra, y esperemos las verdaderas promesas que Él nos ha dado, que esto, mis hermanos, sea el centro de nuestras vidas, porque esta palabra verdadera de Dios nos va a ayudar a vivir en santidad. Pidamos de esto a Dios, no solamente en este momento en oración, sino todos los días, que como el salmista digamos, alma mía, quiero vivir solo para Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Quiero, Padre, que en este momento no solamente sea una expresión, una frase de cajón al decir gracias por tu palabra, porque aquí ya terminamos una enseñanza más, sino al contrario, que en este momento no termine la enseñanza, que en este momento empiece la enseñanza, que en este momento esta tu palabra sea viva en nuestros corazones, que esta semana si nos prestas vida, este año o los años de vida que nos quieras regalar, si Cristo aún no regresa, o si de hecho el regreso de tu amado Hijo, tú que conoces el día y la hora, está pronto a llegar, ayúdanos a que este tiempo que nos resta podamos vivirlo confiando en ti, en tu palabra, entendiendo que vivir para ti es lo más grande y lo más importante. Que lo más importante no son las cosas de esta vida, las cosas materiales, aunque aún si todavía Cristo no regresa, ayúdanos a ser diligentes y saber que hay cosas que son necesarias en esta vida, pero no estar afanados y preocupados por esto, sino que el anhelo y deseo constante, diario de nuestros corazones sea vivir en la palabra. Ahora al salir de este lugar, nuestra mayor necesidad es vivir tu palabra. Esta semana si nos presta vida y aún Cristo no regresa, es vivir en tu palabra nuestra mayor necesidad. Que nuestra esperanza, el anhelo y deseo de nuestros corazones no sea pensar que si nos das una semana, un año o no sé cuánto tiempo más de vida, entonces podamos lograr esto, lo uno y lo otro, como ya nos enseñaste, si tú así lo quieres, está bien. Todos nuestros sueños, anhelos y deseos, aún en esta tierra, están puestos en tus manos, pero que nuestro verdadero anhelo, nuestro mayor deseo, nuestra más grande esperanza sea de decir, ven Señor Jesús, sea preguntarnos, ¿será que hoy regresa nuestro Salvador? Padre, tú lo sabes, nosotros no, pero ayúdanos a vivir con esta esperanza y de esa manera crecer en obediencia, en santidad, de esa manera aceptar tu palabra como verdad para nuestras vidas, de esa manera aceptar tus promesas como verdaderas, aun cuando hoy nuestros ojos no las vean. Así que, por favor, Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por favor, Espíritu Santo, toma tu palabra y hazla viva en nuestros corazones. Cristo, que tu ejemplo de vida sea ejemplo para nosotros, para que así nosotros lleguemos a ser ejemplo. Que tu palabra nos santifique todos los días, hoy y siempre, hasta nuestra partida hacia tu presencia o hasta tu regreso, si es que este evento nos toca presenciarlo a nosotros. Esto te pedimos, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en el poder de tu Santo Espíritu, en la verdad de tu palabra. Amén y amén.